Buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo con la actividad académica de este colegio, que gracias a Dios es muy grande, queremos agradecerle a la doctora Guarino y a todo su equipo que nos van a traer una teatralización de juicio oral. Le agradecemos porque lo hace ad honorem para el colegio y nos ayuda a abrir nuestras mentes y a tener más conocimientos. Así que muchas gracias, doctora, de parte del colegio, a usted y a todo el equipo. Bueno, ahora la doctora le va a explicar específicamente en qué consiste esto. Lo que sí me gustaría que después establezcan ustedes qué es lo que les pareció esta teatralización y demás, porque vamos a subirla a la página y queremos también unirla con los comentarios. Así que muchas gracias y ya los dejo con la teatralización. Gracias, Regina. Bueno, primero agradecerle al Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, de la que soy parte, con la matrícula suspendida por el ejercicio de la magistratura. A todos los que estamos acá también, que estamos en el Poder Judicial, pertenecemos a este colegio, quizás en un rol distinto, ¿no? El rol de estar ejerciendo alguna función en el Estado. Agradecerle también a los que se sumaron al área penal juvenil. Este es un espacio que abrió el Colegio de Abogados y al abrirle el espacio al área penal juvenil se la abren a la infancia y a la adolescencia de Moreno, que transita el conflicto penal. No es común y tampoco es posible que que ustedes lo vean, salvo que sean parte, patrocinando a alguno de los jóvenes, representando al particular damnificado cuando se presenta la persona damnificada y lleva a su abogado, pero existe un principio de reservar, de proteger la identidad de los imputados. También elegimos con el equipo que la cuestión comenzara en los medios. Quizás está caricaturizado el tema de los medios o agrandado para mostrar, a través de ese agrandamiento, para mostrar cómo es la realidad. El tema de los medios también tiene que ver con la independencia judicial, tiene que ver con la presión y sin duda el mostrar medios que actúan en forma amarilla o amarillísticamente no quiere decir que no haya medios de comunicación que exponen, que muestran la realidad, tanto en Moreno como a nivel nacional. Hemos tenido experiencias, causas concretas, causas con nombre y apellido que hemos tramitado en el juzgado, donde la actividad mediática fue muy fuerte y donde había que conservar esa independencia entre lo que pasó realmente, lo que hay que decidir y lo que la gente piensa de lo que pasó. Va a haber distintos roles. En cada momento que termina la escena yo voy a apuntar 3 cositas simplemente para que todos nos ubiquemos y luego que terminamos vamos a hacer preguntas, si es que tienen preguntas, y vamos a hacer un paneo por el proceso penal juvenil. El colegio nos ha autorizado la publicación, más adelante tendremos que verlo con las nuevas autoridades y con la Secretaría Académica, una publicación que va a quedar para todos los colegas con la legislación penal juvenil y la legislación proteccional, para que ustedes, sean abogados o no, puedan ver cuál es el marco normativo que tenemos. Este es un trabajo que hicieron mis compañeros del equipo, que fue seleccionar la legislación. Y después el Power de hoy se lo vamos a entregar al colegio para que los colegas lo puedan tener, porque es un trabajo que nosotros concebimos este espacio desde el Instituto de Estudios Judiciales. Yo lo estoy representando junto con Willy, que es el secretario del juzgado. La pretensión es que los actos pedagógicos sean cercanos, que ustedes a través de esto se puedan como meter un poco en el proceso penal. Muy bien. Luz, cámara. Buenas tardes. 18 horas en el partido de Moreno, 12 grados, mucho frío, estamos palpitando un mundial. Pero no todo es optimismo. Violento crimen en zona oeste del conurbano bonaerense. Otra vez el goteo diario de muertes y violencia en el partido de Moreno. Un niño fue asesinado en dicho partido.
El hecho se produjo el domingo pasado a las 12 horas del mediodía, cuando la víctima y su primo, ambos menores de edad, fueron a comprar a un polirrubros del barrio de la calle Posadas al 2600, a donde entraron a robar dos ladrones que habían bajado de una motocicleta. Ni bien entraron al polirrubros, bajaron estos energúmenos de una moto manifestándole al dueño que si no tenía más plata le mataban al nene. Contó el padre del niño, quien señaló que el dueño del comercio no quiere declarar por miedo. Como el comerciante dijo que no tenía más dinero, uno de los ladrones, al huir del negocio, efectuó un disparo que hirió en la nuca al nene de 12 años. Tras lo cual, huyeron en la moto con 50 pesos y tarjetas telefónicas. La víctima fue trasladada a un centro de primeros auxilios, donde luego murió. Testigos reconocen al autor del crimen a un joven del barrio conocido como Chucky, con un importante prontuario a pesar de su corta edad. En la provincia de Buenos Aires, en el Fuero Penal Juvenil, el que impulsa la acción es el fiscal. El fiscal busca prueba y prueba cierta, pero no lo hace personalmente porque necesita de la policía como un brazo auxiliar y armado. Muy bien, segunda escena. Doctor, Comisario, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, acá andamos. Tenemos un Diga, caliente, permiso, ¿eh? ¿vamos a estar? Adelante, por favor. Bueno. ¿Qué está pasando con este tema de Chucky? Usted verdad. vio la prensa y me parece que tenemos que apurar un poquito. Está complicado, sí. El allanamiento que fuimos a hacer el otro día a la casa, además que no lo pudimos encontrar. ¿Tiene noticia de dónde está este chico? Mire, doctor, nosotros ya estamos tratando obviamente de la situación. Tenemos plena convicción de que este chico Chucky fue el autor del hecho. Sí, a mí igual me quedaron algunas dudas, comisario. No está tan claro por lo menos a mi forma de ver las cosas. Hasta ahora tenemos un solo testimonio, que es el testimonio del hermanito de la víctima, 8 años. Sí, me canso. A mí no me alcanza, y no es que a mí no me alcanza, no le va a alcanzar al juez. No es suficiente prueba como para que yo llegue al proceso y el juez me otorgue una detención. Doctor, no. ¿Qué me está diciendo, comisario? Con más razón. Es menor, yo necesito mucho más prueba que cualquier fiscal de mayores. Porque la excepcionalidad de una medida como la que estoy pidiendo, que es una detención, requiere de mucha prueba. Hágame caso, comisario. Vaya al barrio y búsqueme algo más, porque claro, con ese solo testimonio no me Se alcanza. mete un llamadito anónimo, un encubrimiento. ¿Qué me está diciendo? Por favor, comisario. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No le voy a aceptar de ninguna manera que me esté dibujando una causa. Yo necesito pruebas. Porque aún le digo yo, tengo dudas de que este chico haya sido verdaderamente el autor. Yo no. Y me parece que estamos todos corriendo atrás de noticias y de querer agarrar a alguien, pero no estoy seguro. Se droga, problemas con los vecinos, siempre en el hoyo. Comisario, yo quiero al autor del hecho. Después, si este chico está haciendo otro tipo de cosas, lo veremos, pero lo que necesitamos nosotros es el autor del hecho. Yo, a la familia de la víctima, le quiero dar al autor del hecho, no a cualquiera. Así que vamos a buscar pruebas. Tengo muchas dudas, comisario. Ok, déme unos días y vamos a darle algo más certero. Le pido por favor. Bueno, Bueno, que tenga suerte, comisario. Igualmente. Por favor, esperamos novedades. fácil atrás de un escritorio, ¿eh? Bien, luego que el joven es aprehendido, hay 12 horas para que la Fiscalía solicite la conversión de aprehensión en detención. ¿Quién da esta orden? El juez de garantías. Si considera que existen elementos, lo puede hacer telefónicamente. Y al día siguiente, la Fiscalía presenta lo que se llama la IPP, que es la investigación penal preparatoria. ¿Sí? El juzgado de garantías no tiene el IPP, solo tiene la Fiscalía. El juzgado de garantías tiene lo que se llama carpeta de causa. Muy bien, en esta secuencia aparentemente había elementos que consideraba la policía que tenía para proceder a la aprehensión del joven Chucky. Tercera escena. Urgente. Fuentes policiales informaron que este mediodía, en una vivienda ubicada en la calle Pedernera al 1600 de la ciudad de Moreno, donde reside junto a sus padres, el niño de 16 años, apodado Chucky, fue apresado por el crimen del polirrubro. Todo comenzó cuando los vecinos se reunieron frente a la casa para protestar y reclamar justicia.
Primero provocaron daños y luego prendieron fuego a algunos sectores de la vivienda, donde ya se encontraba deshabitada. Ante esta situación se trasladaron al lugar varios patrulleros de la comisaría de la zona y los bomberos que controlaron la situación. La madre del niño de 12 años asesinado de un balazo en la nuca dijo a este medio que la manifestación de los vecinos se debió a que una persona armada la amenazó para que parara la investigación, si no, la iban a matar. Las pesquisas no tendrían dudas de que el autor material del homicidio es Chucky, un menor de 16 años con un importante y abultado prontuario. Esta noche, en la Plaza de la Virgen de Guadalupe, se realizará una manifestación con la premisa «Basta de asesinarnos, no deje de concurrir». Ahora vamos a ver una conversación entre una figura que no tenía antes el procedimiento penal en la provincia, que es la figura del defensor. Antes existía un juez de menores y un asesor de incapaces. Ahora tenemos la figura del fiscal, que lo hemos conocido recién hablando con la policía, y ahora vamos a tener un diálogo con el defensor, que ejerce, por mandato de la ley, la defensa técnica. En este caso va a ser un defensor oficial, pero este rol hay muchos colegas que están acá sentados que lo ejercen en el fuero. Cuarta escena. ¿Cómo andás, Guillermo? Hola, Beto. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, Bien, no, bien. todo bien. No me digas que te asignaron el Sí, caso. me entró por el turno en la defensoría el chico este que le dicen Chupi, pero bueno, ahí te quería comentar, después lo resolveremos en la audiencia. Vino la madre, presentamos acá en la fiscalía 2 testimonios, uno de la tía, donde dice que en ese horario, en ese momento donde fue el hecho, estaban en otro domicilio, y un testigo, el vecino, también de testigo que se propuso, y se le tomó acá declaración, que también vio cuando entraba en la casa de la tía. Así que bueno, el chico no declaró, hoy aguardamos esa instancia, pero bueno, yo creo que, porque aparte me dicen otros testigos, otra gente, que no sería este Chucky, sino que aparentemente es otro chico apodado Chucky, mayor de edad, de otro barrio. Por eso te digo que tenemos que ver la audiencia. Yo esa versión más o menos la tengo, ¿sí? Pero vos la tenés que acreditar. ¿No? Me estás viniendo con... No es que yo no crea en esta persona, porque está declarada bajo juramento de decir la verdad, o sea, de alguna manera le tengo que creer. Pero también tengo una criaturita que está hablando y también declaró bajo juramento de decir la verdad con asistencia de sus padres y nos dijo cómo fueron las cosas. Fue una criatura que estuvo en el lugar del hecho. ¿Por qué le tengo que creer a la tía de Chucky y no al hermanito de la víctima? Pero bueno, de todas maneras, esa es una tesis que tenemos. Habrá que ver después a la hora de la audiencia cuál es la que prevalece, pero a mí me parece que es muy flojito lo que tenemos. No, viste que acá intervino la comisaría de la zona y me parece que por la presión mediática se metió con la, hasta el cuello. Pero bueno, en menos de 5 días el juzgado fijó la audiencia, va a fijar la audiencia, así que ahí nos vemos conforme lo que haya en la causa. Bueno, listo, te lo acepto, dale, vamos a ver qué pasa. Chao, suerte. Chao. El defensor dijo que había 5 días, y esto es lo que fija la ley. Entre que se convierte la aprehensión en detención, el juez de garantía 5 días para celebrar la audiencia. En esa audiencia, nosotros hemos convocado al Centro de Referencia Penal. El Centro de Referencia Penal es la representación del Poder Ejecutivo Provincial cuando el menor es punible, o sea, cuando tiene 16 años. Cuando es no punible, nosotros convocamos al Programa de Responsabilidad Penal Juvenil. A veces no lo convocamos a la audiencia, en este caso sí, para que veamos un poco el rol del centro de referencia. Quien acompaña, promueve acciones, en realidad trabaja alternativas a la prisión preventiva, trabaja la libertad, o trabaja cuando el joven fue liberado porque cumplió con su prisión preventiva. Entonces el centro de referencia generalmente trabaja con el chico internado, conectándose con los equipos técnicos, con los padres, con lo que haya, con los abuelos, si los hay,
con los tíos y con los referentes afectivos. En esta audiencia nosotros vamos a convocar al centro de referencia para mostrar este rol. 5 días entonces para designar la audiencia. ¿Quiénes van a estar presentes? El fiscal y el defensor, el juez de garantías y nuestro joven imputado. Así que bueno, ¿quinta escena? Sí. Permiso, doctor. Pasamos. Estate ahí. Estate ahí. ¿Sacó las fotos? Sí. Duele. Estate ahí. Quédate tranquila, mamá. No pasa nada acá. Muy bien. En este acto se encuentra presente el señor fiscal, el imputado y su abogado defensor. Por lo cual, habiendo comprobado la presencia de las partes y siendo el día 12 de junio de 2018, vamos a celebrar la audiencia en la carpeta de causa número 1947, Fernández González, sobre homicidio, crimen y causa. Esta es una audiencia fijada por el artículo 43 de la ley 13.634. Se deja constancia también que se encuentra presente la titular del centro de referencia y la progenitora del menor. Por favor, ¿podrías sacarte la visera? ¿Cómo te llamas? Chucky. Chucky es tu apodo. ¿Qué es apodo? Como te llaman tus amigos. Tu nombre real, ¿cuál es? Ah, Gonzalo Gonzalo Fernández. Fernández. ¿Trajiste DNI, Gonzalo, hoy? Ah, ¿tenés? ¿No lo trajiste? No, tiene ella. ¿No lo trajiste porque te lo olvidaste o no lo tenés hecho? No tengo. Señora, ¿cómo puede ser que su hijo no tiene el DNI? Yo el jueves me fui del hospital, estaba sola, el papá del Gonza estaba preso, estaba golpeada, el papá de bueno, me golpeó siempre, después me separé, tengo 5 hijos más, es muy difícil, no tengo tiempo. Pero según consta en el expediente, su hijo tiene 16 años. ¿Cómo pudo dejar pasar tanto tiempo sin anotarlo? Tengo 5 hijos más, es muy difícil, aparte yo tengo que hacer chambas, tengo que ir a limpiar casa para darle de comer a los 6 pibes. ¿Podrá encargarse de este tema el centro de referencia? Desde el centro de referencia, su señoría ya se están tramitando los DNI correspondientes. Muy bien. ¿De qué barrio sos, Gonzalo? Modena. La dirección es Pedernera 1600, del partido de Merlo. Sí. ¿Sí? ¿Asistís a la escuela? Fui hasta tercer grado. Después no fui más. O sea, de tercer grado que no vas más. No fui más. ¿Y hoy en la actualidad por qué no concurrís? No me gusta. No voy. ¿Pensaste quizás en hacer algún curso de formación, alguna actividad deportiva? Y jugamos al fútbol en la plaza del barrio, roto el pasto, cosas así. Pero más allá no. Y durante el día, si no haces ninguna actividad, no vas a la escuela, no trabajás, ¿qué haces durante el día? Roto el pasto para poder comprar birra u otras cosas. ¿Y actualmente con quién vivís? Como mi mamá, mis hermanos y algún novio de mi mamá a veces. No sé. Señora, ¿a usted no le preocupa que su hijo esté todo el día en la calle? Quizás rodeado de malas juntas. Me preocupa, lo que pasa es que él ya es grande, él hace lo que quiere, no me da pelota. Yo le digo que no vaya a la esquina con los pibes, pero hace lo que quiere, ya es grande. ¿Consumís o consumiste drogas en algún momento? Algunas veces en los pases sí. ¿Y anterior a este hecho tuviste algún otro problema con la policía? ¿La gorra? ¿Con la policía? Sí, la gorra. Sí, un par de veces. Doctor, ¿sí tuvo alguna causa anterior? Sí, su señoría tiene varias causas anteriores. Concretamente tiene 2 causas por hurto, una causa por daño y una causa por robo agravado con arma no apta para el disparo. Todos esos hechos fueron cometidos entre los 12 y los 15 años, con lo cual fue sobreseído por todos ellos en función de su no punibilidad. Pero sí, tuvo antecedentes. Bueno, escuchemos a ver cuál es su postura respecto del hecho. Bueno, este Ministerio Fiscal va a solicitar la prisión preventiva del joven. Oportunamente se lo convocó y se le recibió declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal
oportunidad en la cual el joven decidió hacer uso de su derecho constitucional a no declarar. En ese mismo acto se le hizo saber en concreto los elementos que obran en su contra y en particular el desarrollo de los hechos como fueron y qué es lo que esta Fiscalía le imputa. Y concretamente lo que le imputa es que el día 6 de junio a las 12 del mediodía aproximadamente, dos sujetos, uno de los cuales el aquí imputado, ingresan a un comercio del rubro y mediante intimidación con arma de fuego amenazan al dueño del local para sustraerles la recaudación. O sea, ante la insistencia con esas armas y la resistencia que ofrecía el dueño del lugar para ser despojado, el aquí imputado, autor material del hecho, lo que hace es arrojarle un tiro en la cabeza a una criatura que era un cliente del comercio, una criatura de 12 años, Frank. Con lo cual, a los pocos minutos, en una unidad sanitaria, pierde la vida. Ambos sujetos huyen del lugar raudamente y se les perdió, digamos que se les perdió el rastro hasta el momento de la detención de Gonzalo. Dejo constancia que aún tenemos una persona prófuga en la investigación. Como elemento de imputación principal, la Fiscalía tiene un testigo que entiende que es crucial y contundente. Sus dichos son contundentes y verosímiles. El testigo es el hermano de la víctima. Tiene 8 años y nos relató absolutamente todo lo ocurrido, no solamente eso, sino que se indicó al aquí imputado, Gonzalo Fernández, como el autor material del homicidio. Lo describió porque previamente lo conocía del barrio. Nos relató que en el barrio Chucky, alias Chucky, Gonzalo Fernández, es una persona que tiene problemas con todos los vecinos, que ha tenido varios hechos anteriores y que los vecinos lo conocen como alguien de mal vivir. Esto según textuales palabras del niño. Como otro de los elementos importantes a tener en cuenta en este incipiente estado de la investigación es el hecho de los antecedentes que había mencionado el Ministerio Público Fiscal del joven. Es un joven que ya tiene sus antecedentes a tan corta edad, 16 años. Lo cual en su conjunto hace verosímil la participación del sujeto en el hecho investigado, el cual la Fiscalía califica como homicidio criminis causa, en los términos del artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Dejo en claro también que observa la Fiscalía un inminente peligro procesal de permanecer el joven en libertad. Hace aproximadamente 24 horas, la madre de la víctima fue amenazada con un arma de fuego para que se retracte de sus dichos y de esa manera desincriminar a Gonzalo Fernández. Con lo cual tenemos un testigo que está siendo amenazado. Por otro lado, también tenemos una persona prófuga y no hay que olvidarse tampoco de que no tiene arraigo porque la familia ha perdido su casa luego del incendio ocurrido antes de ayer. Con lo cual no vemos alternativa posible a la prisión preventiva. El centro de referencia adelantó un informe a la Fiscalía en el cual se refleja, y ahora podrá ser objeto de preguntas por parte de su señoría, un informe que nos da cuenta de una situación de precariedad absoluta en su seno familiar y de una falta de contención alarmante. Por eso entiende la Fiscalía que no hay otra alternativa que la prisión preventiva, su señoría. ¿Qué resultado hubo del allanamiento? El allanamiento dio resultado negativo, no encontramos ni el arma utilizada al momento del hecho, ni tampoco las prendas que describió el niño testigo, como las que portaba el imputado, pero entendemos que hay probabilidades de que todo este material se encuentre en la casa del prófugo, en la cual todavía estamos tratando de dar con el paradero. Ahora damos la palabra a la titular del centro de referencia.
Sí, su señoría. El centro de referencia se encuentra abordando la situación del joven Gonzalo y su familia con otras áreas de la Secretaría de Desarrollo Social pertenecientes al municipio de Moreno. Como es de público conocimiento, hace pocos días fue incendiada la vivienda de la familia, por lo que se logró trasladar a los mismos a otra localidad cercana. Los niños están siendo escolarizados y también se está solicitando una vacante para el joven Gonzalo. Respecto a la situación de los documentos de los niños, también se está trabajando, como ya se informó a través del informe que ha recepcionado el juzgado, pero en una ocasión anterior ya había sido citada la madre de los niños y no pudo acudir a las distintas entrevistas y tampoco pudimos en ese momento localizarlas en el domicilio que había proporcionado este centro de referencia. Es todo cuanto puedo informar. Muy bien. Doctor, tiene la palabra. Buen día, su señoría. Bueno, como medida previa, en base esta defensa va a solicitar como primera medida la nulidad del acta de procedimiento y de todo lo actuado en consecuencia, porque, como bien dice el código, debe tener un testigo de actuación o razón de por qué no hay un testigo. Si usted lee la IPP, no se dejó constancia de ninguno de estos motivos. Por ende, conforme al artículo 205 del Código Procesal, se deberá decretar la nulidad. En segunda instancia, también debo hacer mención, y no coincido con el Ministerio Público, hace referencia a causas que el chico habría tenido de no punible, o sea, menor de 16 años. Esas causas, conforme a la ley vigente, no se pueden tener en cuenta ni podrán ser motivo de tenerlas presentes su señoría al momento de evaluar la medida. Eso quería por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la medida cautelar peticionada, conforme al artículo 43 de la ley 13634, entiendo como primer fundamento, en primer lugar, el inciso 1 de dicha normativa, que es que no existen motivos suficientes para sospechar que el joven participó en ese aberrante homicidio. Ya lo hemos dicho y hemos propuesto dos testigos que dicen que el joven, sí, Chucky, acá mi asistido, en el momento del hecho estaba en la casa de la tía y el vecino de la casa de la tía lo vio ingresar. Por ende hay dos testigos o dos personas que dicen que este chico en ese momento no estaba. Y después hay otra información que sí, el autor material de este aberrante hecho fue un tal Chucky, pero es un mayor de edad vecino a este barrio Matera. Por ende, entiendo que su señoría, después de evaluar y escuchar a las partes, no deberá hacer lugar al pedido de medida cautelar de prisión preventiva. Y por último, este chico, con el acompañamiento del centro de referencia, ya tiene un domicilio fijo y está contenido por su familia. Por tal motivo, entiendo que no corresponde. Y aparte, un punto central, toda esta causa que se hizo mediática, la policía de la zona involucró a un chico, a Chucky, que no tiene nada que ver. Porque fíjese, y para no ser extenso en esta fundamentación, el allanamiento dio negativo, no se encontró en la casa del chico, por supuesto, no se encontró el arma, no se encontraron las prendas, la prueba de dermotest dio negativa. Por ende, yo creo que esta causa es inventada y no hay ningún elemento que lo pueda involucrar. Por lo que solicito se disponga la inmediata libertad del joven. Gracias, amigo. Gracias. Amigo, se plantea una nulidad por parte de la defensa, se da traslado a la fiscalía. Muy bien, primero lo que estoy obligado a contestar a la defensa es en cuanto a que haya una causa inventada, lo cual me parece impropio de la técnica forense hablar de esa manera con semejante argumento sin siquiera probarlo. La prueba que ha traído esta fiscalía a juicio es plenamente válida y obtenida por medios lícitos y ha sido puesta a consideración permanente de la defensa.
Dicho lo cual, en cuanto a la nulidad, me opongo terminantemente, su señoría, a que se dicte nulidad. En razón de la siguiente prueba. A foja 119 de la EPP que se está tramitando en la Fiscalía, obra un acta de inspección ocular, la cual acredita específicamente que el lugar donde se llevó a cabo el procedimiento de detención del joven imputado es un lugar que a la hora de la detención, 3 de la mañana, carece de transitabilidad absoluta. No hay peatones, hay escasas circunstancias lumínicas, lo cual prueba que al personal policial le fue imposible obtener testigos en la zona para proceder a la detención. Esas circunstancias son las que determina el artículo 119 del Código Procesal Penal para que su señoría tenga por válida la actuación policial. Con lo cual me opongo a la nulidad. Doctor, ¿tiene palabras? Sí, reitero los fundamentos expuestos con anterioridad y me sigo oponiendo y entiendo que corresponde sí decretar la nulidad del acta de procedimiento y todo lo actuado en consecuencia, porque como bien surge de la causa, no hay ningún testigo de actuación de la aprehensión, de la detención del joven, ni motivo por qué no se llevó a cabo conforme las formalidades prescriptas por el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 118 y 119 y concordantes. Por tal motivo entiendo que se deberá decretar la nulidad del autor. ¿Entendés qué está pasando? Más o menos. Este me putea cada rato. Me imputa, pero bueno. Lo que yo quiero decir que yo soy chuqui y hay muchos chuquis. Y yo no fui. Yo no fui. Yo te puedo explicar. El señor fiscal considera que cometiste un delito, un homicidio, y estuvo hablando de las pruebas en tu contra. Por el contrario, tu abogado defensor plantea una nulidad y pide tu libertad. Y yo ahora voy a pasar a resolver tu institución procesal. A tenor de lo expuesto, en la audiencia se resuelve denegar el pedido de nulidad efectuado por la defensa todas veces que las piezas atacadas como nulas no revisten las características para proceder en tal sentido. Es decir, no se han violentado las reglas del debido proceso en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional. Son válidas al igual que las piezas procesales que de ella dependen. Pasando a resolver la cuestión de fondo, resuelvo convertir la detención adoptada en prisión preventiva en relación al joven Fernández Gonzalo, nacido el 22 de agosto del 2002, indocumentado, domiciliado en la calle Pedernera, 1600, Barrio Matera, Partido de Merlo, la que deberá cumplirse en el Centro de Contención de Junín en función de lo normado por los artículos 43 y 81 de la Ley 13.634. Señor fiscal, ¿se notifica? Me notifico del consciente. Doctor, ¿se notifica? Me notifico y apelo. Conforme al artículo 59 de la Ley 13.634 y su concordante el 439 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, apelo porque me causa un gravamen irreparable su decisión. Entiendo que conforme se manifestó y se fundó en esta audiencia, no hay elementos para vincular al joven con semejante hecho, no se encuentran acreditados los extremos para el dictado de la medida cautelar, por lo que entiendo, y para no ser reiterativo, entiendo que se deberán elevar las actuaciones a la excelentísima Cámara Penal y de Garantías de Mercedes. Gracias. El recurso procedente en tiempo y forma, ya que fue presentado ante el organismo que dictó la medida de la cual se agrava, conforme lo establece el artículo 433 del Código Procesal de la provincia. Bien, esta es una salida posible. El juez acaba de decidir la prisión preventiva. ¿Qué tuvo en cuenta? El juez estaba convencido que había indicios vehementes sobre la materialidad delictiva. Algo pasó, y luego sobre la participación del joven. El juez también entendió que había motivos suficientes para elevación de la justicia o entorpecer la prueba. ¿Sí? Habíamos visto imágenes del barrio con que había un testigo, una persona que había sido amenazada. Se le tomó declaración al imputado, o sea, el joven
declaró a tenor del artículo 308 con la asistencia de su letrado. En este caso, en el caso del juicio, el joven hizo uso de un derecho constitucional de negarse a declarar. Cuando el juez llega a esta decisión, no hay otra medida menos gravosa. Quiere decir que llega la medida cautelar de privación de libertad porque no hay algo menos gravoso para el imputado. También tiene en cuenta la pena en expectativa, ¿sí? En este caso es un homicidio agravado del 80, inciso séptimo. Muy bien, en la última escena vamos a ver el plan B. Adelante. A tenor de lo expuesto en la audiencia se resuelve denegar el pedido de nulidad efectuado por la defensa, toda vez que las piezas atacadas como nulas no revisten las características para proceder en tal sentido. Es decir, no se han violentado las reglas del debido proceso en los términos del artículo 18 de la Constitución Nacional. Son válidas al igual que las piezas procesales que de ellas dependen. Por el momento, no hay motivos suficientes para poder considerar que el imputado es el autor del delito de homicidio del causante o que haya participado en su comisión. Por lo cual, dispóngase de pautas de conducta en relación al joven Fernández Gonzalo, nacido el 22 de agosto del 2002, indocumentado, domiciliado en la calle Pedernera 1600, barrio Matera, partido de Merlo, las que deberán cumplirse bajo el control del centro de referencia en función de lo normado por el artículo 42 de la ley 13.634. Se dispone la libertad desde esta sede, labrando el acta para la imposición de las pautas de conducta por secretaría. Señor fiscal, ¿se notifica? Yo notifico. Doctor, ¿se notifica? Muy bien, siendo las 12:10, damos por terminada la audiencia, la cual quedó grabada mediante el sistema de audio y se encuentra en la carpeta de audiencias en el disco C. Bien, en el plan A, que es el primero, el joven se busca una vacante. En este caso el juez decidió enviarlo al centro de contención de Junín. Hay centros abiertos y centros cerrados. En este caso el juez tomó una medida interesante porque lo mandó a una casa de contención, que es un sistema de semilibertad. Muchos chicos pueden sostener esto y es interesante porque van a la escuela y no es un sistema cerrado. Son lugares, tenemos en Moreno uno, la casa de contención, que no admite más de 12 jóvenes. En el caso que el juez hubiese decidido una medida alternativa más gravosa o en un lugar más cerrado, tenemos los lugares cerrados en Abasto y en general en la provincia y otros lugares también. Y después están los lugares de máxima seguridad, donde generalmente el joven es derivado cuando se fuga, se va 1, 2, 3 veces y considera el juez y el fiscal también que esas fugas, además de poner en peligro la vida propia, ponen en peligro la vida de los demás. Bien, hasta acá llegamos nosotros, nos quedamos en los lugares para responder a las preguntas que nos quieran hacer. Medio como que somos nuevos en esta materia. El tema de la calificación legal y la pena en expectativa, ¿cómo es con respecto a los menores y a los mayores? Sí, bueno, sí, la calificación, los supuestos de peligro procesal que tiene incorporado el Código de Mayores, el Código Procesal Penal, son los mismos que para menores. Ajá. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el derecho penal juvenil siempre partimos de una responsabilidad disminuida, ¿sí? O sea que las penas, cuando hablamos de pena en expectativa, tenemos que hacer un recorte previo, que es el recorte que hace la 22.278, o sea, ese recorte de 1/3 a la mitad, ¿sí? De las penas que corresponden a los mayores, ¿sí? Hay penas que son disminuidas. Por eso siempre hay que hacer el cálculo sobre eso para saber si tenemos pena en expectativa o no, como para tomarlo primero como peligro procesal y segundo como uno de los extremos que proceden a la prisión preventiva. El artículo 43 de la Ley del Fuero, la 13634, que es el que nos dicta todos los extremos que tiene que haber en el fuero para que proceda una prisión preventiva, nos dice que si la imputación es sobre un delito que conlleva una pena susceptible de ejecución condicional, no procede la prisión preventiva. Y esto quiere decir que si partimos, por ejemplo, de un robo agravado con arma no apta para el disparo, la pena en expectativa que nos daría el tope, el piso del delito, pues partimos del piso, siempre partimos del piso teniendo en cuenta que no hay reincidencia, ¿sí? No hay reincidencia, así que partimos del piso suponiendo y dando por hecho que es primer hecho, ¿está bien?
O sea que siempre vamos a partir del piso. La pena en expectativa arranca del piso. El piso, en el caso de un robo agravado con arma no apta para el disparo, lo tenés en 3 años. ¿Sí? Al tener ese piso tan bajo, o sea, 3 años es susceptible de ejecución condicional. 3 años y 1 mes ya lo tenés como susceptible de ejecución efectiva. ¿Sí? Al ser susceptible de ejecución efectiva, ahí tenés uno de los supuestos de la prisión preventiva. Uno. Porque los otros serían indicios dementes y motivos bastantes que acrediten la participación del joven en el hecho, que se haya recibido el artículo 308. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que si tenés alguna alternativa para la prisión preventiva, tenés que utilizarla, ¿sí? Porque la prisión preventiva, más en el caso de fuero de menores, es de ultimísima instancia. ¿Sí? Si hay alguna alternativa que te asegure a vos que podés continuar el proceso de una manera normal, ¿sí? Que el joven va a poder estar a derecho y que no te lo va a entorpecer, que de alguna manera no se va a fugar, no se va a dar al fugo, demás, hay que utilizar esa alternativa. Y la alternativa te lo da, si el artículo 43 es la prisión preventiva, y ahí tenés todos los extremos, la alternativa te lo da el artículo 42, el anterior. Y ahí tenés todas las pautas de conducta que te va enumerando. Entonces ya puede ser, por ejemplo, prisión domiciliaria, arresto domiciliario, ¿sí? Acá estaría obligación de concurrir periódicamente al juez o a la autoridad, el arresto domiciliario y la concurrencia al centro de referencia. Esta es una de las pautas de conducta del artículo 42. Se nos da otra realidad, que son los chicos que tienen un consumo de drogas muy elevado. En estos casos, los defensores suelen pedir que la medida se cumpla en una comunidad terapéutica, en la cual, en este momento, en las que son cerradas, no hay vacantes en toda la provincia desde hace mucho. Y son vacantes contadas pero son lugares donde el joven, cuando está en periodo de abstinencia, no se fuga. Y esta es una realidad. El joven que llega a este punto no puede hacer otra cosa. Esto es, más allá del conflicto penal, es un drama, ¿no? Que requiere alguna mirada especial. Nuestro obispo acá en Merlo Moreno tiene una participación, creo que es el que coordina la pastoral de drogadependencia, que no es la pastoral del narcotráfico, que tiene que ver, el narcotráfico tiene que ver con la averiguación judicial de los responsables, y la pastoral de la drogadependencia tiene que ver con las víctimas que dejan el narcotráfico. Bueno, estos chicos a veces tienen tienen una medida de prisión preventiva, entonces el defensor pide que se cumplan esos lugares. Al día de hoy hay vacantes en los lugares abiertos. Sí. Sabiendo de que en la legislación nacional el trabajar a partir de 16 años se podría, con cierta practicidad de horarios, ¿no se le podría imponer, su señoría podría imponerle una tarea específica que haga algún tendiente a querer ubicar y crearle una oficiosidad o algún trabajo que pueda encauzarlo a tener quizás una ganancia, una solvencia en su actividad o en su vida? ¿Se podría eso? Está muy bueno eso, lo que usted plantea, porque la cultura del trabajo es precisamente la que hay que reconducir en la vida del joven. Se nos dan realidades muy terribles donde, como nos describía la mamá tiene un montón de chicos, tiene un trabajo temporario, no en negro, el padre está preso. Digo, estas son las realidades. Ahora, lo que usted plantea es muy interesante, porque en algunos centros de contención los jóvenes y cerrados también hacen trabajos. Lo que sí se pide es la escolarización. Hay docentes que se llaman docentes en situación de encierro, porque dan clases en los institutos cerrados, por eso, digamos, tienen una retribución especial, pero los chicos siempre tienen que estar en esa doble dimensión, en la escuela y, si es posible, el trabajo. Una pregunta, perdón mi desconocimiento, ¿no? ¿Hay alguien que, por ejemplo, va haciendo un seguimiento dentro de estos centros de contención? Sí, hay equipos técnicos. Nosotros en Moreno tenemos un director que hace 20 años que está y hace un trabajo muy interesante, porque no deja pasar una.
No dejar pasar una significa estar en lo doméstico, que hace a cómo el joven recompone la ley interna. Por ejemplo, un chico que a la hora de comer tiene que venir de la escuela a las 9, porque va a la escuela afuera, y llega a las 10 y no da explicaciones, o molesta a los compañeros, esto que parece una pavada, es algo que los padres normalmente en una casa lo marcan, es decir, bueno, quédate quieto, hace esto, llega temprano, avisa si no venís. Estas pautas se pueden hacer cuando hay 12 chicos o 10 como acá en Moreno, en la Casa de Contención Penal, que es un logro esta modalidad. Pero ellos, hay un equipo técnico, estamos hablando siempre de falta de recursos. Estamos hablando de gente muy esforzada, como la gente del centro de referencia, que tiene un montón de casos para ver. Nos juntamos en el verano para ver en febrero y vimos 75 casos, nada más que nos sentamos a ver, o sea, faltaban otros. Con lo cual sí, hay equipos técnicos, psicólogos o asistentes sociales, y la figura del director y subdirector es muy importante. Quería agregar también que hay dos aspectos por ahí que habría que tener en cuenta, ¿sí? Porque ahora esta audiencia que ustedes vieron recién, que son audiencias que tienen carácter de reservado, ¿sí? Porque el proceso en penal juvenil es, si bien es oral, no es público, por obvias razones. En este tipo de audiencias hay una riqueza especial, que es la riqueza de poder resolver en forma inmediata un abanico de posibilidades bastante importantes. De hecho, se llaman audiencias multipropósito. El procedimiento de penal juvenil es muy breve, muy acotado, los plazos son muy acotados. De hecho, hay como para que tengan una comparación, aquellos que por ahí litigaron en mayores, entre la aprehensión, cuando se aprende, al momento de aprehensión del joven, para que el juez, su juez natural, convierta esa aprehensión en detención, tiene un plazo de 12 horas, cuando para mayores son 24. Para el dictado de la prisión preventiva que se hace en esta audiencia que transcurrió en la teatralización, hay desde la detención 5 días. ¿Sí? 5 días. Y el joven en prisión preventiva, que ustedes recuerden que es una medida cautelar, ¿sí? es una afectación de derechos que se produce antes de la sentencia, ¿sí? Por eso se llama medida cautelar, es una medida cautelar. Esa prisión preventiva no puede superar 180 días prorrogables por otros 180 días de una manera extraordinaria, ¿sí? Teniendo en cuenta ese tipo de circunstancias, estas son las notas particulares del proceso penal juvenil. Esas son las notas particulares. Y en cuanto al seguimiento, sí, hay un seguimiento dentro de las instituciones, hay profesionales en cada una de las instituciones. La doctora nos hablaba del Centro de Contención de Moreno, que realmente es un faro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un poco bastante atípico. Pero también en el afuera. La gran mayoría de imputados transcurren su proceso en libertad, ¿sí? La gran mayoría de imputados. Y contra, por ahí lo que muchos creen, los resultados son bastante exitosos en esas circunstancias. Lo que pasa es que se hace público y notorio a veces cuando algo falla, ¿sí? Cuando algo falla, cuando hay un joven que como ya había cometido otro crimen y vuelve a cometer otro crimen, puede suceder, ¿sí? Pero es la excepción. En la gran mayoría de los casos hay un proceso de seguimiento que es exitoso. Y dentro de ese proceso de seguimiento hay una serie de alternativas que se van haciendo. Entre ellas, por supuesto, también está esta cuestión de verificar que puedan insertarse en el mercado laboral, ¿sí? Pero la primordial, sobre todo teniendo en cuenta la edad, es la educación. Que no pierdan sus estudios, porque esa es una herramienta que él puede llegar a adquirir, que es lo que le va a dar las posibilidades de tener mínimamente un futuro asegurado, ¿sí? Entonces se hace mucho hincapié en eso, sobre todo bueno, la doctora de las audiencias. Y este tipo de audiencias se resuelven esas cosas. Sí. Una pregunta, ¿no? Sí. Perdón si a veces es muy ingenua la pregunta, pero estamos incursionando en un fuero nuevo. Nosotros no manejamos porque estamos todo el día hablando de claro, nosotros estamos de este lado y ustedes que están ahí. Acá el defensor tomó la estrategia de que el imputado no declare. ¿En qué cambia eso? A
ver, doctor, el defensor que explique. Sí, como en realidad, como estrategia, bueno, uno cuando habla en la charla previa, como abogado particular o como abogado defensor oficial, en lo que uno busca en la charla previa es, al margen de uno leer la causa, hablar con la persona, con el menor y saber preguntarle bien qué pasó. Puede pasar el que hace penal, el mayor o el menor, te pueden mentir o te pueden decir la verdad. Mejor si te dicen la verdad porque uno sabe, al menos es mi situación. Yo prefiero que me digan la verdad para saber bien dónde estoy parado, porque hay un caso, por ejemplo, en la defensa de mayores, el imputado le dice, no, yo no tengo nada que ver con las drogas, y le dice el defensor de mayores, dice, bueno, van a abrir el teléfono, ¿hay algo en el teléfono? No hay nada, y cuando abre el teléfono quiere decir, por autorización del juzgado se describe, se abre el teléfono, se ve lo que hay en los chats, o en los WhatsApp, y ahí había uno que decía, me quedo con un 100, inmediatamente de la libertad pasó a la cárcel, así en un segundo. Si le hubiese dicho que no, quizás se podría haber evitado. Y lo que uno hace en no declarar es, no siempre, pero cuando finalmente se declara o da su versión, si no es como dice, la causa dice una cosa y el chico te dice otra cosa, bueno, vos das tu versión en base para otro lado, digamos, porque el chico dice yo no fui, yo estaba en otro lugar, y bueno, vos después, el tema es que cuando vos hablás, en el acto vos podés decir cualquier cosa, no tenés por qué decir la verdad, no sos un testigo, después te hacen repreguntas y vos tenés que tener los elementos para lo que te están preguntando, contestar, porque te van a preguntar, bueno, usted no estuvo, ¿dónde estuvo? Acá. ¿Y cómo estuvo acá y quién te vio? Entonces vos tenés que tener, acreditar todo eso que vas diciendo. El acto de defensa no declarar sirve porque siempre está la duda, y la duda es a favor del imputado. Y ni el juez ni el fiscal tienen la certeza, al menos hasta que haya una sentencia firme, si la persona fue o no fue. Esa es la Y una cosita que por ahí quería agregar también, que desde el punto de vista técnico, de la defensa técnica, siempre conviene que no, en principio conviene que no declaren en líneas generales. Y si va a declarar, lo que sí te conviene es asegurarte que tenga una coartada importante, acreditable. ¿Sí? O sea, tenés que estar asegurado de que lo que va a decir va a ir apoyado de una prueba importante en su favor. ¿Sí? Si no tenés eso, es preferible decirle que no diga nada, porque los niveles de investigación te lo pueden llegar a envolver en circunstancias de tiempo, modo, lugar, es un poco complicado. Entonces, por eso siempre, en principio, cuando no hay tanto, sobre todo cuando todavía no se sabe tanto qué hay en la investigación o qué puede haber, siempre la sugerencia principal es, ahora no declares. Después hay oportunidad para que sería el 317. Está la oportunidad del 317, que es, si vos ves que hay algo a favor como para salir a declarar, entonces pedís una nueva declaración y se recibe una nueva declaración a pedido del diputado, ¿sí? Doctor. Sabiendo que no se están fichando o se fichan a los menores, yo quería plantearle, ¿se fichan? No, lo que hay es un deber del fuero, es la identificación del menor en torno a la identidad. Tiene que ver que hay que proveer a la identidad. Esto que pasó, si el chico no está anotado, y el juez de garantías, entiendo yo, debe proceder a inscribirlo. Eso es una cosa. Y está el registro del niño, en el cual el secretario del juzgado vuelca todos los datos. O sea que en este momento hay un registro que ordena la procuración y que lleva adelante la procuración, donde están los datos de la edad y demás, de cuándo se le recibió declaración y demás. Esa es la identificación que rige. Exacto. Ahora, entiendo que las falencias, los vicios que se producen en mayores pueden producirse en los menores. ¿Por qué? Porque justamente se comentan. Y entonces, me ha pasado que el imputado dice no ser la persona que es y da un nombre falaz, mendaz. Entonces, en este caso, como en el menor, podría decir que si dice el nombre que es y haya caído quizás en otro hecho, diferente al del departamento judicial que uno está, puede llegar a decir
Bueno, pero entonces este nene no tiene ningún antecedente. ¿Por qué? Porque dijo que era Juan Pérez, cuando en realidad es Alfonso, Sí. el otro nombre. Entonces, ¿cómo haces para...? Pasa lo siguiente, te cuento. Si no lo fichás. Está bueno, no están fichados. La única manera de, por ahí, terminar de establecer la identidad en ese caso es, como vos decís, que haya tenido si tuvo una reincidencia, o un hecho anterior, ¿sí? Por el cual fue procesado y de alguna manera tiene que haber ido a alguna institución, ¿sí? Y se escapó. Y se ponele que haya ido a una institución y se escapó. Bueno, la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires tiene un sistema de registro de huellas dactilares, ¿sí? Ellos sí tienen, pero de los que pero son los que ingresaron a instituciones. El que no te va a saltar nunca es el que nunca ingresó a la institución. Entonces mejor, bueno, porque yo decía... Es súper confidencial. Ellos ingresan, tienen un legajo. Cada menor tiene, o sea, cuando ingresan al sistema, ya sea por presión preventiva o por medida de seguridad, cuando ingresan a un sistema les hacen un legajo, tienen un legajo con todos sus datos, el nombre del padre, la madre, circunstancias ambientales y demás. Y también tienen un juego de fichas dactilométricas. ¿Sí? En ese caso, o sea, vos lo vas a detectar en ese caso, si él ya estuvo en una institución. Ahora, si no estuvo en otra institución y te dice que yo no soy... Justamente no lo que sí podés hacer es pedir al registro, o sea, pero ahí, estando en libertad, tenés más tranquilidad. Ahí podés pedir al Registro Nacional de las Personas, mandándole un juego de fichas para que te identifique si es quien dice ser. ¿Sí? Porque muchas veces por ahí, como nos pasó una vez alguien que vio la identidad del cuñado. O del hermano, dale el DNI del hermano, una cosa así. Claro. Exacto, yo por eso decía, bueno. Sí, yo quisiera saber cuál es el plazo a la prisión preventiva y después se pasa a la etapa de juicio también en lo que es Claro, puede ser antes de la etapa de juicio, sí, puede ser antes. Si nosotros El límite son esos Moreno, 180 y 180, ¿sí? Y nosotros en Moreno, y hay un proyecto de ley que el otro día Mario lo mandó en algún momento, no para hoy porque es un tema para debatir, pero nosotros tenemos una posición tomada en torno a, hay dos partes en el proceso, digamos, la instrucción y el juicio, pero también se pueden arribar a soluciones al cierre de la instrucción, el requerimiento de elevación a juicio. El fiscal propone, bueno, esto puede terminar con suspensión de juicio a prueba, o sea, probation, si no con un juicio abreviado. Fiscal y defensor se juntan y pactan una pena, cuando generalmente la defensa sabe que si va a juicio el chico está hasta acá, entonces prefiere firmar un abreviado. Son alternativas, y si no llegan a este acuerdo porque el defensor entiende que lo va a defender mejor, van a juicio. Esto en la actualidad se hace en Mercedes. El proyecto de ley que está en este momento en diputados es que hay alguna resistencia, pero nosotros aquí en Moreno ya lo estamos implementando, porque cuando el fiscal y el defensor se ponen de acuerdo y firman un abreviado, el chico se nos queda en Moreno. Y esto es muy importante porque es muy costoso para las familias ir a Mercedes, estar todo el día, y además la idiosincrasia, el arraigo, la proximidad con el juez. Nosotros tenemos un montón de chicos que vienen, como dicen ellos, vengo a firmar. Y venía a firmar y venía a mostrar la carpeta, a dar razón de sus circunstancias, si tienen un hijo, a que lo anoten, si van a buscar un trabajo aunque sea en negro, que lo hagan. Este acompañamiento que viene de la ley dice, el juez que aplicó una medida tiene que controlarla. Artículo 30. El proyecto de ley lo que dice es, juez de responsabilidad penal hace todo. Obviamente que si tiene que integrarlo un tribunal, porque es un delito que exige un tribunal, se constituirá no con el juez que hizo la instrucción, sino con un juez de Morón y uno de Mercedes, no sé. No es el juez. Y a su vez el juez de acá integrará el tribunal de Morón o de Mercedes, según sea. Es muy interesante la proximidad con el causante y su familia. Es muy importante. Nosotros lo estamos implementando para ahorrar tiempo, porque un chico puede saldar. En el centro de contención de Moreno tenemos todos chicos con homicidios agravados, que es una institución de semilibertad.
Una pregunta. ¿Qué pasa con aquel joven que cumple la mayoría de edad durante el proceso? Esa es una pregunta interesante. Se continúa. Sí. No, el proceso... Se continúa, claro. Tenemos una cuestión. De los 18 años es una cuestión jurídica. Pero la ley nacional que mencionó Willy antes es la ley del régimen penal de la minoridad, que todo el mundo se queja, pero hace 38 años que la tenemos o 40, establece en el artículo 4 una cuestión muy interesante y dice: cuando el chico cumpla los 18 y tiene por lo menos un año de tratamiento tutelar, el juez puede, si quiere, absolverlo por lo que hizo cuando era menor. Si no quiere, le aplica una pena de 1/3 a la mitad, y si no, le aplica la pena. Y nosotros estamos de a poco declarando la responsabilidad cuando vemos que presentan un abreviado y se ponen de acuerdo, y si no llegó a los 18, nosotros el tema de los 18 lo tomamos como un piso y no como un techo. Si el chico necesita 19, 20, 21 para acomodarse, para no volver a cometer delitos y demás, es un placer absorber a alguien dentro del fuero, digamos, es decir, bueno, triunfamos. Y es un dolor cuando uno ve que un chico transita al sistema de mayores, es un dolor. ¿Sigue pudiendo asistir a estos centros de contención? El centro de contención cumple penas, acá están cumpliendo penas, Moreno. Hay chicos que están condenados, pero van a la escuela, van a visitar si tienen un hijo, cuando lo tienen lo reconocen. Digamos, es un sistema especial de muchísima confianza, pero muy cuerpo a cuerpo, digamos. No es mando al chico y nada, es un sistema, ¿no? De todas maneras, que lo que quería aclarar en cuanto a eso, el centro de contención y más, que ahí sí tenés por ahí una divisoria de aguas a partir de los 18 años, ¿sí? Porque cuando cumplen 18 años, para cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, vos no podés tenerlo con niños, no podés tenerlo con menores, ¿sí? Yo hablo de niños porque la Convención nos menciona así como niños, ¿sí? De los 18 para abajo. ¿Ah? Entonces vos no podés tenerlo con menores. De todas maneras, hay excepciones que se plantean, que son las excepciones de quienes ingresaron al sistema antes de los 18 años y van teniendo un buen proceso, una buena evolución, que no representen un riesgo para el resto de la población, ¿sí? Entonces, de esa manera sí pueden permanecer en el sistema de niñez. Pero, cuando ingresan, luego de los 18 años, el destino es unidad penitenciaria, en el sistema de jóvenes adultos, la unidad penitenciaria. Sí, que es bastante complicado. Es bastante complicado. Doctor, ¿usted quería hacer una pregunta más? Sí. Cuando tomó trascendencia, ¿no le ha pasado que quizás dejarlo en el centro donde él estaba, no le ha pasado que quizás sea contraproducente y quieran tomar represalias en los mismos víctimas, los familiares de la víctima? Mire, todo lo que nosotros utilizamos con los compañeros del equipo es tal cual. No es que hablamos de qué quiere decir. Que el familiar de la víctima está presente en el proceso. Puede ser que no se presente con abogado a través de la figura del particular damnificado, pero nosotros, no solamente la Fiscalía, nosotros tenemos la obligación de atender a la víctima, recibirla y darle información. Y seguramente cuando viene la víctima, muchas veces nos han dicho: ¿y usted porque protege a los delincuentes? ¿Y usted porque tal cosa? Bueno, esto es parte no solamente de los riesgos, sino de vivir en una sociedad donde uno se hace responsable de las decisiones. Digo, seguramente para un familiar de la víctima, que yo mande a un chico con un homicidio a un centro de contención, es menos de lo que uno tendría que hacer. Es cierto, la gente lo puede pensar. Ahora, las partes son fiscal y defensor en el proceso, Poder Ejecutivo a través del centro de referencia y la familia. Entonces, hay un conflicto que es social porque se produjo un homicidio, pero es particularmente de las partes, ¿no?, que deben acompañar y demás. Está la sociedad y uno se debe, ¿cómo? A través de la responsabilidad judicial. ¿Dónde está la responsabilidad? En pensar bien si el fiscal acreditó bien las cosas, si logró sostener la imputación, si no se le cayó porque estaba flojo de papeles. El juez tiene que perituar muy bien lo que las partes le traen. Lo que quisimos transmitir también es que el proceso es bilateral, hay una contienda, se pelean las partes, bien, pero se pelean porque cada uno tiene su postura. A mí me pasó que le tuve que recomendar
que se fuera, o sea, que se mudaran a otro barrio. Eso pasa también. Y a veces le queman la casa. Esto de quemar la casa es siempre. Sí, sí, me permite que hay una cuestión que creo que todos los actores por lo menos el fuero, acá en Moreno, tenemos bien en claro, que es que después de un hecho penal queda abierto un conflicto. Hay un conflicto, ¿sí? Y hay un conflicto que a veces es de mayor intensidad y a veces de menor intensidad. Lo importante es tener en claro que hay un conflicto, ¿sí? Y que ese conflicto hay que abordarlo desde distintos ángulos. Cuando nosotros a veces vienen las víctimas a hablar al juzgado y demás, lo que tratamos con mucha paciencia de tratar de hacer es explicarles cómo es esto que estamos haciendo hoy, cómo es el proceso, cómo es la ley, hasta dónde nos permite la ley actual, hasta dónde no, cuál es la dosificación de esa vindicta pública que en definitiva está reclamando el fiscal, cuál es la función del fiscal, para que la víctima esté ubicada, sepa dónde está parada. Que también entienda que no es una cuestión de arbitrio, no, el menor se va a la casa porque nos gusta que se vaya a la casa y se acabó. Sino que hay toda una concepción legal y demás que tiene sus fundamentos y que nos explica el por qué deben ser las cosas así. Bueno, nos tomamos nuestro tiempo para hablarlo. En la gran mayoría de los casos no se entienden. En la gran mayoría de los casos. A veces la exasperación da para tanto y también es entendible. Y también es entendible, pero la exasperación da para tanto que bueno, no hay manera, pero siempre tratamos de hacer eso. Sí. Una preguntita, en la práctica, bueno, acá el imputado estuvo defendido muy bien por el defensor, pero en la práctica nos vienen a ver porque ya tuvo un defensor y dicen, mira, el defensor sinceramente no se preocupa y uno va a ver la causa y el defensor no se opuso al requerimiento de elevación a juicio. Ya estamos en esa instancia. Uno puede hacer la sustitución y hacer acuerdo con el fiscal. En cualquier momento. Digamos, lo importante es que el joven no quede sin defensa. Nosotros tenemos en Moreno, por lo menos lo que uno conoce muy bien, muy buenos defensores. En el sentido de que están ahí metiendo cosas y demás. Y también muy buenos defensores particulares. El tema es que a veces la gente no llega con el tema de los honorarios, pero siempre le decimos a los defensores, a la gente, que si no tiene, bueno, que son muy buenos, porque está el mito de que el defensor de pobres te va a defender mal. Y la verdad que uno los ve que se preocupan, que están todo el tiempo encima, demasiado. Acá me están escuchando de la defensoría, pero están con el escritito, pero esto se puede hacer. No, pero por una cuestión de que a veces la gente dice, no, yo le pongo al abogado porque se va a mover pero más. eso es la voluntad de la gente. Claro, a veces la familia siente que al hijo le da algo más si paga un abogado. Yo digo, en ese caso siempre nosotros tratamos de acompañar a los abogados de la matrícula que no estén en la defensoría oficial para que puedan meterse en el fuero. Bueno, esto que hicimos hoy tiene ese sentido. Claro. Tiene ese sentido de compartir. La idea un poquito es que los abogados empiecen a conocer un mundo medio desconocido, que es el fuero de menores. ¿Sí? Porque para colmo con esa reserva que tiene y demás, es algo como un claustro medio escondido ahí que no se conoce muy bien. Entonces, la idea es esa, que ustedes empiecen a ver cómo funciona, que no es nada del otro mundo, pero tiene sus temores. Sí, adelante. Sí, yo quería preguntar con respecto al rol de la prensa que se vio representado acá y la presión que muchos de ellos hacen. Si influye, no influye, ¿hay una particularidad con respecto a eso? Yo en general tengo apertura con la prensa, en general históricamente lo hice. Algunas veces me fue bien y otras no me fue tan bien. Pero desde que era jueza en Tres Arroyos, por lo menos intento y tengo buena recepción en los medios locales. Por ejemplo, Rodrigo Solórzano y compañía, además tienen como una actitud muy solidaria. Por ejemplo, fue el tema de la intimidación pública con la amenaza de bomba en las escuelas y Rodrigo estaba firme, preguntando, no solamente con un interés periodístico, sino además el video que él filmó se pasó en las escuelas, la función social de la prensa. Yo tengo un criterio de que a la prensa hay que darle información, en la medida en que las cosas tienen que ir en un comunicado donde no se diga una palabra por otra, donde se reserve la identidad del joven y de su familia, no se den direcciones, pero a mí me da la impresión que los jueces, y este es un criterio mío en general,
nos debemos en la información a los medios. Si nosotros queremos que los medios informen, así después el medio utiliza eso de otra manera, eso no se puede controlar. Yo creo que la Corte de la provincia en general, y esto lo he hablado con colegas, se ha quedado atrás en lo que es la creación de una oficina de prensa. La oficina de prensa uno debiera mandarle un comunicado y punto. Entonces la situación a cargo del juzgado queda cubierta. Y el que quiera saber, sabe de primera mano. ¿Hay presión? Siempre hay presión. Y no es solamente de los medios. A veces la familia de la víctima se aparece con 15 personas. La vez pasada tuvimos un hecho muy particular con gente que venía por un homicidio. Y bueno, y entender el pequeño conflicto, que es un gran conflicto para los que pierden un familiar, ¿no? En eso se juega la independencia. Una independencia que, bueno, que uno tiene que tratar de escuchar bien lo que dicen las partes, de ver toda la cuestión, la prueba, no manejarse con ideología. Por ejemplo, está la ideología de que todo niño tiene que estar en libertad. Claro, seguro, es lo que manda la ley. Ahora, si yo aplico a rajatabla y miro eso nada más, a veces puedo dejar desamparado a un chico que está involucrado en un episodio, ¿no? Entonces, manejar la ley combinada con la realidad social. Para eso está el cuerpo técnico auxiliar, que uno pide pericias. Las pericias son bastante jugadas y comprometidas en el sentido de que muchas veces dicen no hay recursos, doctora, en esta familia para la contención, busque otra cosa, ¿no? Y esto es bueno porque es la verdad desde un ámbito social, es la pericia. No es que el chico se tenga que quedar preso, uno tiene poco tiempo. Tiene nada más que 180 días. Y en esos 180 días hay que, en realidad tiene 3 meses, porque la medida se revisa a los 3 meses. Y uno tiene que pensar que tiene tiempos muy cortos, que fija la ley, y que si no se produce, digamos, la prórroga, el chico queda en libertad, ¿no? Así que eso es muy interesante. Se achicaron los plazos en función de la seguridad jurídica de los chicos. Lo que uno observa a veces es reclamación de un montón de cosas y no el ajuste con la realidad. Esto es lo que hay que tratar de, es la ideología con la ley, ¿no? Bueno, no sé si están o quieren preguntar algo más. Yo les quiero agradecer primero a mis compañeros, después al doctor Delgado, que ha hecho el rol de diputado. No me gusta lo que van a decir. Yo lo conozco. Tiene derecho a declarar. Pero yo puedo hablar porque lo conozco hace mucho. Y en esta zafó, pero... No, yo quiero agradecer especialmente a Ismael, que fue mi colega, a Gabriel, que fue el periodista, al comisario, Juani, bueno, la doctora Sonia López, que es un litigante también en el juzgado, Débora, nuestra madre complicada en la vida, bueno, el causante, que eligió ese rol y lo desempeñó para mí con mucha justicia. Demasiado natural le salió, ¿no? No sabía que iban a decir eso. Bueno, Beto Servi, que es secretario de la Defensoría y que tiene mucha vocación por lo que hace, lo hemos cargado toda la vida, como dice Willy, está gratis. Está gratis y bueno, y Guillermo García, que es el compañero de toda la vida, secretario de juzgado. Quiero agradecerle a Mario, que tiene estas delicadezas siempre de acompañar todas las cosas, al Colegio de Abogados especialmente, porque nos dan este espacio. Y yo insisto, cuando nos dan espacio para los chicos de alguna manera están presentes. Así que bueno, y a ustedes que vinieron, centro de referencia, que son compañeros de camino, y bueno, les haremos llegar cuando esté la publicación, se van a enterar, y también este Power. No sé si me olvidé de algo. ¿Y usted? No,